Poquito con el anterior, con Corintios, segunda de Corintios, que aquí el Señor yo creo que es otra forma de que Él nos recalca, ¿verdad? De que Él nos está repitiendo que para a Él una cantidad pues no es tan importante, ¿verdad? Sino la actitud con que nosotros traemos esa ofrenda. La actitud de nuestro corazón, pues yo pienso que es la que cuenta para el Señor, ¿verdad? Porque aquí nos dice que nosotros traigamos nuestra ofrenda conforme a la bendición que nos ha dado. No nos está exigiendo que le traigamos una cantidad o nos pone una cantidad, ¿verdad? Sino conforme o tal vez cuánto estemos agradecidos con el Señor también, ¿verdad? Por todo lo que nos da, por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? De esa forma, pues también nosotros le estamos demostrando al Señor nuestro amor. Y pues como sabemos, una ofrenda se da por amor, por obediencia y por agradecimiento. Por todas esas cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Pues les invito a orar, hermano. Amén. Gracias, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites estar una vez más aquí, Señor, delante de ti, Señor. Te pido, Dios, que tú bendigas estas ofrendas, estos diezmos, Señor, que van a ser depositados en esta noche, Señor. Que sean olor grato a tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que tú los proveas, Señor, en todas sus necesidades, Señor. Que tú multipliques, Señor, lo que ha quedado en su bolsillo, Señor, y que tú los ayudes en cualquier situación que ellos estén pasando, Señor. Ayúdanos, Padres, a hacer una ofrenda agradable a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Santo eres, Señor. Alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora gloria a ti. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Amén, hermanos. Vamos a pasar a la enseñanza de esta noche. Hay muchas cosas que podríamos platicar esta noche. Una de ellas, ¿verdad? Podría ser el código del coronavirus, ¿verdad? Porque hay en la Biblia hay encriptados mensajes acerca de todo lo que tiene que ver con esta plaga. Bueno, no todo, pero nos da un panorama, ¿verdad? De lo que es estos acontecimientos. La Biblia dice, hermanos, que ni plaga tocará nuestra morada. El Señor dijo también que habría pestes. Así que yo creo que el Señor quiere, gracias, quiere enseñarnos muchas cosas, pero empezamos el domingo con un tema que se llama los 7 nacimientos del Hijo. El domingo hablamos acerca de ello y estuvimos hablando, hermanos, de algunas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con puertas, y la verdad,
Yo no le sé hacer como le hace el hermano Ángel, que se pasa hasta sin... Ya voy a aprender, tengo que aprender algo. Bueno, la cosa es, hermanos, que nos quedamos, vimos acerca del primer nacimiento, ¿verdad? Que fue el nacimiento en la preexistencia del Hijo. Y luego vimos el nacimiento, el segundo nacimiento, que fue de una virgen, y hablamos de algunos asuntos ahí muy importantes que tienen que ver con nuestras vidas también, pero nos quedamos en el tercer nacimiento del Hijo. Digo porque si se va a celebrar un nacimiento en Navidad, la gente tendrían que ver cuál de esos 7, ¿verdad? O sea, la gente no sabe a veces ni lo que hace, ni lo que celebra, no más, como decíamos, ¿verdad? A veces la gente va hacia donde va Vicente, o así es, ¿no? O hacia dónde va Vicente, hacia donde va la gente. Entonces, mucha gente nada más hace lo del periquito, repite. Entonces necesitamos aprender, hermanos, algunas cosas. Y vamos a ver el tercer nacimiento, que tiene que ver con el agua o con el bautismo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche necesitamos tu guianza, tu presencia, necesitamos revelación de parte tuya. Necesitamos que venga de parte tuya, Señor, un espíritu de sabiduría, que entendamos, Señor, y comprendamos tu palabra, las escrituras, Señor. Danos revelación esta noche. Pero también, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego que me des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que ministre en nuestras vidas, Señor, y que nos dé los nutrientes que necesitamos para fortalecernos y para desarrollarnos. Danos las herramientas que necesitamos, Señor, para vencer, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, así nada más quiero preguntarles, ¿qué entendimos acerca del primer nacimiento de Jesús? Perdón, del Hijo, no de Jesús, del Hijo, en la preexistencia. ¿Alguien me puede comentar algo? ¿Con qué tiene que ver, hermano? Ahora sí que el Altísimo hizo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se dio forma, por así Sí, decirlo. creó 3 vasos, ¿verdad? Y en esos 3 vasos vertió su esencia, la esencia divina, ¿verdad? El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ahí fue el primer nacimiento en la preexistencia del Hijo. Ahora, el segundo nacimiento tiene que ver, hermanos, con el nacimiento de una virgen. Ese ya todos lo entendemos, ¿verdad? Es el que el más popular. Pero el Hijo no nació nada más, hermanos, de una virgen, sino que el Hijo tuvo un tercer nacimiento, que fue un nacimiento del agua. Un nacimiento, hermanos, que se le llama bautismo en agua. Dice la Biblia en Mateo 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea. Y mire que yo aquí le quiero pedir, por favor, que subraye la palabra Galilea. A ver. Galilea, hermanos, porque aquí esta palabra es importante, ¿verdad? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán. Jordán sabemos que significa humillación, ¿verdad? Jordán significa
humillación, para ser bautizado por él. Entonces, la Biblia Dios habla hoy, la versión C 2002 dice: en aquel tiempo fue Jesús desde Galilea, mire, desde Galilea al río Jordán, a donde estaba Juan, para que éste le bautizase. Entonces vamos a ir viendo. Galilea significa, mire lo que significa Galilea: círculo pagano. ¿Qué significa Galilea? Círculo pagano. ¿De dónde, hermano, de dónde venía el Señor? De un círculo pagano. ¿De dónde venimos nosotros? De un círculo pagano, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo. Venimos de una vana manera de vivir que fue heredada de nuestros padres. Paganismo, ¿verdad? Le daba hipo al niño y le poníamos un hilito rojo en la frente. Paganismo. O si no, le amarraban un hilito rojo. Algunos todavía lo siguen haciendo. Si no, le amasaban un poco de hoja de qué, de cogollito, un cogollito de cocoíte, y le echaban, no sé si alcohol o qué más, y luego en la cabeza al niño, porque le calentaban la cabeza. O sea, nosotros venimos, hermanos, de una vana manera de vivir que nos heredaron nuestros padres. Una vana manera de vivir tiene que ver, hermanos, con una forma, una conducta, una manera de pensar, una manera de ser, ¿verdad? Que tiene que, todo el fundamento de ello está en el paganismo. Entonces, del paganismo, hermanos, de un círculo pagano, nosotros tenemos que salir, ¿verdad? De Galilea tenemos que salir, ¿hacia dónde? Hacia el Jordán. El bautismo, hermanos, nos saca del paganismo. Al pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue bautizado, ¿dónde, hermano? A ver si se acuerdan. ¿Dónde fue bautizado? En el Mar Rojo. Ese era el límite de Egipto. Y entonces, cuando el pueblo de Israel pasa por el mar y dice que pasa bajo la nube, entonces, hermanos, el pueblo de Israel sale del paganismo, sale del mundo. ¿Sí me explico? Sale del mundo, hermanos, para ir al encuentro de su Señor. Entonces, para salir de los círculos paganos, debemos bautizar. Los que ya están bautizados, hermanos, gloria a Dios, porque ya el Señor nos sacó de ese círculo pagano. Ya no pertenecemos a ese círculo, aunque nos relacionamos con gente pagana, ¿verdad? Y aunque tal vez tengamos ciertas amistades, hermanos, pero nosotros ya no pertenecemos a ese círculo. Amén, hermano. No, hermano, pero es que fíjate que nos invitaron a una fiesta, de una pachanga del trabajo o de la escuela, y pues vamos a ir, y pues ya que estamos ahí, pues nos vamos a echar una, o nos vamos a poner a bailar. No, ya no pertenecemos ahí. Ya no pertenecemos ahí. Amén. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, para cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar y cambiar la forma de conducirnos, es necesario el bautismo en agua. Bautismo, hermanos, es estar completamente mojado, sumergido. Es simbolismo de la muerte. Así que cuando alguien sale de Galilea hacia el Jordán, lo que está haciendo es muriendo. ¿A qué? Al mundo. Muriendo al paganismo. Amén, hermano. A mí me gustaba la música pagana. No le pongamos nombre, pero la música. La de musas, porque la música de musas, hermanos, es la música pagana.
Pero la música que es de sinfonía, esa es la música del Señor. Entonces, nosotros necesitamos ir, hermanos, porque el bautismo es el inicio de un renunciar, hermanos, a muchas cosas. Pero recuerden que esto es un proceso. Algunos se dejan procesar, y en ese dejarse procesar, hermanos, el Señor se le hace más, vamos a decirlo, voy a usar esta palabra, se le hace más fácil trabajar con nosotros. Pero cuando ¿cuál sería la palabra? No nos dejamos procesar, pues el Señor se tarda un poquito más, ¿verdad? No que el Señor no pueda, sino que el Señor tiene paciencia con nosotros. Ok, no escuché un amén, pero bueno, de todas maneras es verdad. El bautismo activa una puerta dimensional, hermano. Fíjese que en Mateo 3:16 nos dice, y 3:17 nos dice algo importante. Miren, léalo ahí. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron. ¿Qué pasa con el bautismo, hermano? Cuando nos bautizamos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Se abren los cielos. Se abren los cielos, y entonces, hermano, tenemos acceso. Tenemos acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso para pedir aquello que querramos. Amén. Y entonces los cielos están abiertos. Pero esto es por fe, hermano. Y entonces dice, y él vio al Espíritu de Dios. ¿Ahí qué sucedió? ¿Alguien me quiere? Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Ahí hay dos cosas, o más, pero dos por lo menos, miro ahí. Lo primero, antes de eso, él vio el bautismo. ¿Qué pasa en el bautismo? Necesito ¿qué pasa en el bautismo? Porque ya vimos, ¿verdad?, que en el bautismo los cielos se abren. En el bautismo, ¿qué pasa? No solamente se abren los ojos, se abren los ojos. Y aquello que antes no mirábamos, aquello que para nosotros, cuando nos decían, ay, que cree que el Señor nos va a bendecir o existen los ángeles. No, hermanos, anoche que estábamos en el culto de libertad, hermanos, la hermana estaba ministrando las alabanzas, y entonces, hermanos, empezó a decir, veo ángeles alrededor en el templo, muchos ángeles. Hermano, y se empezó a sentir la presencia del Señor en ese lugar precioso. Porque, hermanos, resulta pues que el Señor abre los ojos. El Señor abre los ojos espirituales. ¿Entienden? Y entonces podemos mirar, pero no estoy hablando, hermanos, de que nada más de que abrimos los ojos y, ay, hay un ángel. No, sino que empezamos a ver aquellas cosas por la fe. ¿Verdad? Aquello que antes leíamos en la palabra y no le entendíamos, ahora, hermanos, comenzamos a entenderlas. ¿Sí? El nacer del agua, hermanos, abre nuestros ojos, y también, hermanos, nos habilita para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Nos habilita, nos activa. En el bautismo nosotros somos purificados, hermano. Dice, y he aquí se oyó una voz de los cielos. Ahora, ¿qué otra cosa sucede, hermano? Se abren los oídos. Se abren los oídos espirituales. Y entonces, ahora le vamos a entender a la palabra. Ahora, hermanos, cuando el Señor nos habla, amén, Señor.
empezamos a distinguir la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Ahora sí, hermanos, las ovejas oyen a su pastor. Amén. Entonces, dice que dijo, este es mi hijo amado. Ahí hay otra activación, que es que aquella persona que se bautiza, ¿qué viene a hacer? Este es mi hijo amado. Y lo que ha hecho me complace. ¿Me entiende? Trae alegría a mi corazón. Me trae gozo. Hermano, cuando alguien mire, aquí han llegado mucha gente. Y cuando hemos hablado del bautismo, hay quienes de plano no quieren. Es que todavía no estoy preparado. Es que todavía no, porque no entienden la magnitud de la bendición que trae el bautismo en agua. Amén. Entonces, usted ya fue bautizado y tal vez esto no lo sabía, pero ahora lo sabe. Usted ya está activado. ¿Para qué? Para entrar en la presencia del Señor. Están abiertos los cielos para usted. Amén. Sus ojos. Señor, mis ojos, yo quiero ver tu gloria. Señor, mis oídos, yo quiero oír tu voz. ¿Verdad? Y Señor, quiero que me llenes de tu Espíritu Santo. Porque el bautismo en agua, hermanos, de alguna manera activa a la persona para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero no necesariamente, ¿verdad? Hay gente que es bautizado con el Espíritu Santo primero. Muchas veces. Ahí está Pedro predicándole, hermanos, en la casa de Cornelio. Está predicando, y mientras está predicándole a un grupo de personas paganas, hermanos, el Espíritu Santo cae sobre ellos y comienzan a hablar en otras lenguas y comienzan a profetizar. Y después de ello lo llevaron al bautismo en agua. Pero así le plujo al Señor. Amén. Entonces, fíjense que el bautismo es una señal que anhelamos madurar. O sea, una persona que se bautiza, hermanos, es una persona que anhela crecer, que anhela madurar. ¿Entiende? Una persona que no se bautiza nunca va a madurar, nunca va a crecer. Alguien dice, o alguien dijo, o el pensamiento de mucha gente es: nada más que yo arregle algunas cosas, pastor, y después me voy a bautizar. Es que hay cositas en mí que todavía no, hermano. El bautismo, ya usted creyó, ahora bautices. ¿Sí? El bautismo no tiene que esperar meses ni días. Es cuestión, hermanos, de que si alguien creyó, inmediatamente hay que bautizarlo. Es como el que dice que matando y salando, ¿verdad? Cayendo el muerto y soltando el llanto. Entonces, no es que convirtiéndose la persona y órale al agua, hermano. No dije al agua pato, dije al agua, hermano. Entonces, Hebreos 6:1 dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. El bautismo, hermanos, es una señal de que usted anhela madurar. Usted ya es bautizado, gloria a Dios. Eso es una señal que usted quiere crecer, desarrollarse. Amén, hermano. Que le ha costado, sí cuesta, hermano. Sí cuesta, pero mire, cuando le agarre el hilo, ¿verdad? O el Señor le caiga en usted la revelación, nada le va a detener. Ahorita tal vez vamos dando tumbos y no, pero no nos vamos a dejar. No nos vamos a quedar. Amén. Vamos a continuar. Entonces dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. El bautismo es necesario para ir hacia la madurez. Es necesario. Le voy a decir algo. ¿Cuál es el requisito para bautizarse? El único requisito para bautizarse, ¿cuál es?
creer. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, para ser bautizado se requiere nada más creer. No, pero en algunas iglesias dicen, no, es que mire, tiene que creer, pero tiene que pasar por un proceso de estudios de 7 meses o de 6 meses, y eso que todavía vamos a checarlo a ver si ya cambió. No, no es así. Es primero el bautismo, digo, el creer, de inmediatamente bautizarse, la persona ya es salva y el Señor lo va a ayudar, hermano, y lo va a fortalecer y lo va a ir guiando hacia la madurez. Esa es usted puede corroborarlo. Mire, Felipe evangelizó al etíope en el carruaje en el desierto, ¿verdad que sí? ¿Lo han leído? ¿Y cuánto tiempo tardó en bautizar Felipe al etíope? En el momento. El carcelero de Filipos, no de Felipe, de Filipo, a la medianoche cantaban Pablo y Silas himnos al Señor. Hubo un terremoto. Ya ustedes saben la historia. Y este carcelero, hermanos, acepta a Cristo, los lleva a su casa a esas horas de la noche. Y que hay, no sé, pero yo calculo que a eso de las 2 de la mañana los estaba bautizando Pablo. Lo estaban bautizando. Pero si apenas acababa de creer. No, el apóstol Pablo estaba mal. No, hermano. Lo que estamos mal somos nosotros, ¿verdad? La gente, ¿verdad?, que cree que tiene el monopolio de la salvación. Es creer e inmediatamente bautizarse. Ahora, vamos a continuar acá. El bautismo nos activa para predicar, hermanos. Ya se bautizó, comience a evangelizar. ¿Cuándo me va a dar lugar el pastor para que yo dé un tema? Ya va tranquilo, ya va a llegar. Pero ahorita lo que tenemos que hacer es predicar. Amén. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El bautismo es parte importante de la gran comisión, hermano. Alguien se bautizó, inmediatamente háblele del Señor a sus amigos, háblele del Señor a sus amigas, háblele del Señor a sus vecinos, háblele del Señor a su familia, háblele del Señor. Amén. Dios me va a usar poderosamente. Amén, hermana. Amén, hermano. Dios te va a usar. Pero primero, prediquémoslo a nuestra familia. Amén, hermano. Entonces, por otro lado, el bautismo, hermanos, es circuncidar. Y aquí pues es donde va a cobrar importancia que Jesús salió de Galilea hacia el Jordán. ¿Qué significa Galilea? Círculo pagano. Circuncidar, hermanos, es cortar en círculo. Mire, cortar en círculo lo pagano. Aquí está. Cortar en círculo lo pagano. Eso es circuncidar. Entonces, lo que nos quiere decir la palabra del Señor es: necesitamos circuncidarnos. ¿Y qué es circuncidarnos, hermanos? La circuncisión, ¿saben lo que es? Los judíos, el pueblo de Israel, pues, hermanos, ellos en el varón practican la circuncisión. Y le cortan el prepucio, ¿verdad?, de su aparato reproductor masculino, porque es un exceso de carne y en esa área se alojan contaminantes, se alojan bacterias. Cuando hubo una plaga o unas enfermedades, hermanos, o por ejemplo con eso del virus del papiloma, hermano, todos los países, muchos países sufren de este asunto, pero el pueblo de Israel no, las mujeres del pueblo de Israel no. Y entonces investigaron en los varones allá y dijo: ¿qué tiene este pueblo de diferente que de los otros países?
Y resulta pues que los hombres, hermanos, han sido circuncidados desde los 8 días de nacido. Claro que ellos, hermanos, no transmiten enfermedades a sus esposas. ¿Me estoy explicando? Porque no hay donde se pueda alojar las bacterias. Entonces, contaminantes. Entonces, hermanos, la circuncisión es importante, pero espiritualmente. La circuncisión en el corazón. Necesitamos circuncidar nuestro corazón para quitar lo pagano, el exceso de carne, la carnalidad que, hermanos, hay en nosotros, porque en la carne es donde están los contaminantes. Hermano, permítame decirle algo. A ver, si encuentro un ejemplo. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, perdóneme, pero no tiene nada que buscar con nosotros. Pero si ve carne en nosotros, ahí es donde busca. Aquí dice, aquí, de aquí soy, dice. ¿Entiende? Entonces es importante cortar en el círculo lo pagano. ¿Qué es un círculo, hermanos? Todo alrededor hay que cortar. Él anda como león rugiente buscando alrededor, buscando a quien devorar. Pero ¿por qué alrededor? Hermano, en tu trabajo, en tu casa, en tu celular, y empiezas a buscar, ¿no?, en todo lo que tiene que ver contigo. Tienes que cortar todo lo que es carnal, todo lo que es pagano, todo lo que no le agrada a Dios. Hay que cortarlo. Ay, hermano, es que mire que yo tengo una persona por ahí que me cae muy bien, ¿verdad? Y no puedo. Pero no, hermano, no hablemos de personas, hablemos de cosas. Es que me gustan todavía algunas cositas, pastor. Hay que cortar. Porque ahí es donde se alojan los contaminantes. Y entonces luego, hermanos, andamos contaminados. ¿Entienden? Y hay que descontaminar. Entonces dice Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces es necesaria la circuncisión. Bautismo es circuncidar. Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces el bautismo nos limpia de la carne y empezamos a morir al mundo, a la carne, y al mismo tiempo, hermanos, empezamos a nacer para Cristo. ¿Entienden? Entonces necesitamos el bautismo. El Hijo se bautizó y el Juan el Bautista le decía, yo soy el que debo ser bautizado por ti. Y le dijo el Señor, conviene que cumplamos con toda justicia, con lo correcto, con las normas, con las reglas. Bautízame. Y lo bautizó. Pero el bautismo, pues, significa, hermanos, eso, circuncidar. Ahora, yo le pregunto una cosa, porque a los judíos los circuncidan obviamente con algo filoso. ¿Con qué nos circuncidan nosotros el Señor nuestro corazón? Con la palabra. Con la palabra. La palabra que es espada de 2 filos. Corta. Y nosotros debemos permitir que el Señor nos corte aquello que no nos sirve, que nos impide avanzar, que nos impide crecer, que nos impide humillarnos. Porque salir de Galilea hacia el Jordán
tenemos que dejar el paganismo para poder humillarnos. Si no, nada más es la finta, ¿me entiendes? Y lo pagano, hermano, no se refiere a que hay que dejar de ponerse aretes, dejar de ponerse pantalones. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de actitudes, de acciones. ¿Entiendes? Porque una persona que todavía le encanta el chisme es pagano. Es paganismo. Y una persona que todavía, hermanos, le gusta estarse peleando con otra gente o hasta con su misma familia, eso también es paganismo. ¿Dónde lo aprendimos? En la vana manera de vivir de nuestros padres. Nos los transmitieron. Ahora, hermanos, entonces ya vimos el primero, que es en la eternidad, el nacimiento de una virgen, el nacimiento del agua y ahora viene el nacimiento en el Espíritu Santo. ¿Sí? El cuarto nacimiento del Espíritu Santo, o sea, del Hijo, pero nació del Espíritu y tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso él dijo, es necesario, cuando le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Es necesario. Entonces, en el momento en que nacemos del agua, hermanos, inmediatamente deberíamos nacer también del Espíritu, como en una forma conjunta, concomitante le llaman en la teología, juntos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Juan 3:5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. Para entrar al reino, mire, recuerden, hermanos, que en cuanto al reino de Dios, una cosa es ver el reino de Dios, otra cosa es entrar al reino de Dios y otra cosa es heredar el reino de Dios. ¿Entienden? Uno es nivel atrio. Muchos han visto el reino de Dios porque se han bautizado. El que se bautiza ve el reino de Dios, porque ya digo, ¿verdad? Se abren los ojos, se abren los oídos. Pero el que es bautizado con el Espíritu Santo, hermano, entra al reino de Dios. Y entrar al reino de Dios, hermano, es como si usted se parara así, ¿verdad?, a la orilla de la frontera entre México y Estados Unidos, y usted está mirando. Está acá en México, pero está mirando y dice, tremendo, allá están los dólares, allá está el billete, pero nada más lo mira de lejos. Pero ya cuando entra a Estados Unidos, ¿verdad?, ahora sí puede disfrutar de lo que hay ahí. Le van a pagar por horas y en dólares. Pero otra cosa es que ya estando ahí, usted saque los papeles y se nacionalice estadounidense. Eso sería heredar el reino de los cielos. O sea, es un ejemplo, hermano, ¿verdad? Porque no le llega pues ni a los pies a heredar el reino de Dios. Entonces, lo que ha nacido de la carne, carne es, hermano. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la palabra griega para nacer de nuevo es anoten, que significa arriba o de nuevo. Entonces se da el momento en que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. Cuando nosotros, hermanos, somos bautizados en agua y en el Espíritu, entonces entramos al reino.
de Dios. Y nuestros nombres son escritos en el libro de la vida porque nacemos del Espíritu. Cuando un niño nace, ¿verdad? ¿A dónde lo llevan? Al registro civil. ¿Y cómo se llama el niño? Y se llama fulano de tal. Ah, ok. Y lo anotan ahí. Y ahora es ciudadano. Está ahí, va a desarrollarse. Bueno, no es ciudadano todavía, pero ya existe, ¿verdad? Ya es parte. Entonces, en este momento se da un cambio de dimensión. Aquí vamos a ver esto. A ver si me explico con esto. Esto es algo que ya anoté aquí. Recordemos que cada nacimiento del ser humano es un cambio de dimensión en nosotros, ¿verdad? En la mujer y en el hombre se encuentra el esperma en el hombre y el óvulo en la mujer. Y entonces cuando se unen, ahí, hermanos, es una dimensión, ¿verdad? Y entonces llega y se crea pues un líquido amniótico. Esa es una dimensión en donde se encuentra el ser humano. Se desarrolla en un líquido amniótico. ¿Cómo respira ahí? ¿Cómo respiramos ahí? ¿Cómo? Si es líquido. Pero ahí estamos. Entonces, luego cuando viene el parto, ¿qué pasa? Cambia de dimensión, cambiamos de dimensión. ¿Sí me estoy explicando? Llegamos a otra dimensión. Entonces, y hermanos, ¿y qué pasa entonces? Que cuando ya nacemos, empezamos a desarrollarnos, y cuando aceptamos a Cristo, también cambiamos de dimensión. Entramos a la dimensión espiritual, donde se abren los cielos. En este nacimiento se abren los cielos para nosotros, y entonces podemos ver al Espíritu Santo venir a nosotros y posarse en nosotros. Podemos oír la voz del Padre, podemos ser llenos del Espíritu Santo para enfrentar al tentador y salir victoriosos. Aquí es donde tenemos, hermanos, nosotros que pararnos un momentito. ¿Queremos victoria? ¿Queremos vencer al tentador? Entonces necesitamos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos, hermanos, vencer al tentador. Porque no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que nosotros podemos vencer, para que podamos ser testigos del Señor y ejercer toda buena obra. Así que entonces esto es el punto número 4, hermano, el cuarto nacimiento. Entonces ya tenemos el primer nacimiento ¿cuál es el nacimiento entonces que celebra la gente en diciembre? ¿Ah? Según. Y eso que completamente distorsionado, ¿verdad? Pero el primer nacimiento del Hijo fue en la eternidad. El segundo de una virgen. El tercero, hermanos, del agua. El tercero en el espíritu, el nacimiento en el espíritu. Pero ahora el nacimiento en la tierra, hermano, de la tierra. El quinto nacimiento. El Señor, hermano, entregó su vida en la cruz del Calvario. Amén. Pero para que Él pudiera salir de la tierra y regresar otra vez al lugar donde Él estaba antes, tenía que ser introducido en la misma tierra. ¿Cómo? Él tenía que ser sumergido en la tierra. Tenía que ser sepultado. Entonces tenía que morir para poder nacer. ¿Me están entendiendo con eso? Estamos hablando del ¿qué? Del quinto nacimiento, del nacimiento de la tierra, del Hijo. Juan 12:24 dice: en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿quién es el grano de trigo? El Hijo.
el verbo, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Nosotros somos frutos del Señor por su muerte. Pero al Señor, hermanos, ustedes saben que nadie lo mató. Dijo el Señor, a mí nadie me quita la vida, sino que yo doy mi vida. Y tengo potestad para volverla a tomar. El Señor fue la muerte de la muerte. Por eso nosotros ya cuando recibimos a Cristo no debemos tener miedo a la muerte. Porque si vivimos, para Él vivimos. El día que yo me muera, yo le decía a mi esposa, se lo dije la otra vez, le digo, el día que me muera no quiero que vayas a agarrar y hagas culto de 3 días o de 2 días y matar una vaca y darle de comer a un montón de gente que nada más a eso llega. No, a mí, si ya me morí, ya llegué a la meta. Si me voy antes que mis viejos, ¿verdad? No quiero ver desde allá que están llorando y que no saben qué hacer, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque hay una esperanza que nos vamos a volver a ver, ¿o no? ¿Verdad que sí? Hay gente que está preocupada y triste y no es qué va a pasar ¿cómo se llama? El coronavirus, que ya ahora es pandemia. Pues si el Señor dice que se va a cundir todo México y Tabasco de eso, ¿qué le vamos a hacer? Claro, vamos a tomar medidas de precaución, ¿verdad? Vamos a tomarlas. Ayer estuvimos en el hospital, llevé a mi papá y resulta que ahí pusieron, evite saludar de beso, de abrazo, de mano, eviten. Yo le digo a mi esposa, me da no sé qué saludar a alguna persona, porque aunque sean compañeros, maestros, a veces les cuesta trabajo aprender ciertas cosas. Por ejemplo, cuando estornuda, ¿qué debemos hacer cuando estornudamos? Si hay alguien enfrente, volteo la cara para otro lado, ¿verdad? ¿Y qué hago? ¿Así? No, ¿verdad? Acá. ¿Por qué acá? Porque cuando vamos a saludar, hermano, alguien me saludó y acababa de estornudar en la mano y yo no le quería dar la mano. Ahí está la contaminación. Entonces, lo que quiero decir es que tomemos las medidas de precaución necesarias. Nosotros, ¿verdad? Como cristianos, Dios te bendiga. Quizá, ¿verdad? Si la cosa se sigue poniendo peor, quizá nada más nos tengamos que decir, Dios le bendiga, hermano. O puño, hermano. Como dice el hermano Ángel cuando llegamos ahí a comprar, ¿verdad? Yo lo quería saludar, pero él no me dio la mano, sino hizo así. Y yo en el momento no le entendí. Me le quedé viendo. Bueno, ¿y desde cuándo empezaste tú a actualizarte con el saludo? Pero ya luego entendí que no me podía dar la mano porque está trabajando. Entonces, hermanos, no sé por qué me metí ahí, pero el Señor dio su vida. Nadie me la quita, San Juan 10:18, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, por ello el Señor encomendó su espíritu al Padre, entregó su vida, murió. ¿Se acuerdan cómo el Señor cuando está en la cruz dice, Padre, ¿qué? No, cuando entregó su espíritu, ¿qué dijo? En tus manos encomiendo mi espíritu. O sea que ahí él entregó su vida. No es que llegaron y las heridas y todo eso y lo mataron. No, él entregó su vida en ese momento. Ahora, fue llevado a la tumba y de ahí la tomó nuevamente. Mire, esto que le voy a decir aquí, hermano, usted investíguelo bien.
que yo también lo tengo que hacer. Pero mire que a mí me llama la atención esto, porque dice, ahí la tomó nuevamente para descender vivo a las profundidades de la tierra, a fin de pagar la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego. Y no pasemos por ello nosotros. A ver, el Señor fue hasta el lago de fuego, ¿no? Dice la Biblia que el cordero tenía que ser quemado completamente, o sea que se volvía ceniza. Por eso Job dice lo que dice Job: yo sé que mi redentor vive. ¿Quién es el redentor? Cristo. Y al final se levantará del polvo, dice. Pero esa palabra polvo también significa ceniza. Y está hablando proféticamente de que Cristo, el Cordero, tenía que ser, hermano, quemado completamente. ¿Para qué? Hermano, mire, en alguna ocasión nos predicaron, nos dijeron, el lugar en la cruz era tuyo, tú eras el que tenía que estar en la cruz. No era la cruz que íbamos nosotros. ¿A dónde creen que íbamos nosotros? Al lago de fuego. Nosotros íbamos a ir al lago de fuego, pero Él lo hizo por nosotros, ¿me entienden? Él lo hizo por nosotros, Él fue. Y todo aquel que cree en Él, hermanos, ya no va a pasar por el juicio del gran trono blanco. ¿Me estoy explicando? Porque el Señor no va a juzgar a la iglesia juntamente con el mundo, porque nosotros somos juzgados, hermanos, en la Santa Cena, en el tribunal del Espíritu Santo. Y luego, hermanos, llegaremos al bimá de Cristo, que es el tribunal de Cristo, donde se va a dar galardones. Claro, va a haber algunos que van a ser regresados y avergonzados, y van a tener que venir a lavar sus vestiduras a la gran tribulación. Pero ya no van a pasar, ya no van a ir y van a estar en el juicio del gran trono blanco, porque ahí solamente van a estar los que no están inscritos en el libro de la vida. Por eso dice, y el que no esté inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde va a ser lanzado? Al lago de fuego. O sea, nuestra preocupación no tiene que ser el lago de fuego. Nuestra preocupación es, hermanos, irnos en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Me entienden? Más que preocupación, nuestra ocupación debe ser prepararnos para irnos con el Señor. Ay, Señor, yo no me quiero ir al infierno. Usted ya no es candidato para el infierno. ¿Me está entendiendo? Ya no es candidato al infierno. Claro, si se aparta del Señor, si vuelve otra vez al paganismo, si se aleja completamente del Señor y ya no quiere nada de Él, ahí sí ya no, porque la salvación se pierde, hermano. Amén. Bueno, vamos a ver, ya tengo casi. Recordemos que la señal que el Señor dio es la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Ahí el Señor fue desintegrado, hecho cenizas, y entonces dice, ¿no estaba oculto de ti mi cuerpo? Cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Salmo 139, 15. Job 19, 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. ¿Ven? No solo dio su vida, sino que descendió a las profundidades de la tierra y fue hecho cenizas, hermanos, pero de ahí fue levantado en alto. Mire qué tremendo. El velo se rasgó, se abrió una puerta para que nosotros, que no teníamos derecho al lugar santísimo, podamos hacerlo confiadamente. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Una vez. Y si el sacerdote, hermanos, el sumo sacerdote andaba chueco, hermano, a todos los sacerdotes se les ponía, vamos a decir, lo amarraban por el pie con una cuerda
Y el sacerdote entraba y como en las orillas de sus vestiduras traía campanillas y traía ¿cómo se llaman? Bueno, campanitas. Entonces cuando iba caminando iba haciendo tilín, 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 tilín. Bonai, no es cierto. Entraba, ¿no?, al lugar santísimo y estaban tilín, tilín, tilín. Y cuando entraba, pues los otros sacerdotes estaban escuchando el tilintineo. ¿Me entiendes? Pero cuando se dejaba de escuchar el tilintineo, algo está pasando. Algo pasó ahí adentro. O se escuchaba el grito del sacerdote, del sumo sacerdote. Entonces jalaban. Y entonces, hermanos, porque el sacerdote todo el tiempo estaba moviéndose ahí en la presencia de Dios. En el arca, donde estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Entonces muchas veces moría, o algunas veces el sacerdote moría y lo tenían que jalar. Nadie podía entrar ahí. Pero ahora podemos entrar confiadamente, pero hagámoslo con temor, con reverencia. ¿Me entiendes? Porque no vaya a ser, ¿verdad?, que jugando con el Señor con su santidad, pues nos vaya a ir mal. Romanos 8:11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en nosotros. Entonces, la resurrección, hermanos, es un nacimiento de la tierra. El Hijo nació. Efesios 4:8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Eso qué significa? Llevó cautiva una hueste de cautivos. ¿Sabe qué hizo el Señor, hermano? Se lo voy a platicar. Cuando el Señor va, hermanos, a las partes profundas de la tierra, ya en victoria, ya ha resucitado, Él toma a todos aquellos que cautivos y hermanos, y hace un recorrido que se llama el triunfo. Ese recorrido era una recompensa que se le daba, por ejemplo, a los romanos que ganaban en la batalla. Y entonces le ponían un laurel en la cabeza y amarraban detrás del carruaje del general vencedor a todos los que a todos sus enemigos que él había vencido. Y ahí los llevaban amarrados detrás de él. A eso se le llamaba el triunfo. Por eso dice que triunfó públicamente y los exhibió públicamente. ¿Sí han leído ese texto, verdad? Entonces, Jesús lo que hizo fue exhibir públicamente potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad, porque Él los venció. ¿Me entienden? Eso fue lo que hizo. Y entonces, hermanos, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, hermanos, con la resurrección se abrió una puerta de adoración. Con la resurrección se abrió una puerta de adoración. Por eso el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Hijo que busca pecadores. El Hijo busca al pecador, vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. Y el Espíritu Santo busca siervos. Busca siervos. Bien, hermanos, entonces, hasta aquí vimos el primer nacimiento del Hijo en la eternidad, el segundo nacimiento de una virgen, el tercer nacimiento del agua y del Espíritu, el cuarto nacimiento
en el espíritu, el quinto nacimiento de la tierra. Nos quedan estos dos en mi corazón, y eso es tan tremendo, hermano, porque esto tiene un propósito, ¿verdad? Para que no seamos engañados con eso de que vamos a celebrar el nacimiento del Señor en diciembre. ¿Cuál? ¿El de la eternidad? ¿O el de una virgen, pero si no nació en diciembre? O sea, hay gente que está toda chueca, pues. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias por esta bendita palabra. Te suplicamos, Dios eterno, que cada uno de tus hijos sean bendecidos. Que, Señor, podamos cortar con todo lo pagano. Señor, que tu palabra corte. Que tu palabra, Señor, quite toda aquella carnalidad de nosotros, donde se alojan contaminantes, Señor, que nos dañan, que nos afectan en nuestro crecimiento y que, Señor, no nos permiten vivir la plenitud en tu presencia. Que nos afectan, Señor, que nos amargan, que nos inmovilizan. Pero en el nombre de Jesús, esta noche yo te pido que tu palabra, Señor, vaya directamente al corazón y corte, Señor, el prepucio del corazón, de manera, Señor, que podamos ser libres de todo contaminante, libres, Señor, de todo paganismo, en el nombre de Jesús, y que Satanás no pueda encontrar en nosotros, Señor, nada que sea de él. En el nombre poderoso de Jesús, por la sangre de Cristo, Señor, seamos limpios, lavados, purificados, y con esta palabra, Señor, haya un lavamiento del agua en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Padre eterno, yo te ruego, Señor, que así como usaste la vida de aquella mujer, Señor, aquella gran sierva tuya, María, puedas usar a cada uno de tus hijos, Señor, para que puedan, Dios mío, dar a luz, Señor, al Hijo, Señor, y puedan dejar que irradie su luz, Señor, al mundo por medio de ellos. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, ayúdanos a nacer del agua, del Espíritu, Señor, y que podamos desarrollarnos para la gloria de tu nombre. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios.